Hola querida, sé que si estás viendo esto es porque por ahí anda tu bebé caminando, gateando o bien lo tienes en brazos. Y sé también que estás agotada, con poco tiempo y con mil cosas en tu cabeza. Y por qué no, quizás preguntándote mil cosas como ¿por qué no logro bajar de peso a pesar de que he intentado de todo? ¿Por qué me miro al espejo y me cuesta reconectar o me cuesta sentirme bien con quien veo en el espejo? ¿Por qué me siento tan fatigada y con tan poca energía? ¿O por qué estoy pensando y mi cerebro está actuando de una forma tan extraña, con la que nunca había lidiado? Porque sí, la nutrición y los hábitos también tienen que ver con esto. Pero hay algo que me gustaría decirte súper claro. Tú no estás fallando y tampoco es falta de disciplina. Lo que pasa es que tu cuerpo está pasando por un proceso hormonal y metabólico súper fuerte. El problema es que nadie nos dice eso. Cuando vamos a la consulta con el ginecólogo o con la matrona, muchas veces no nos explican esto. Y hoy día me gustaría explicarte un poquito de lo que pasa en este proceso y qué puedes hacer de forma realista y obvio, sostenible también en el tiempo para poder recuperarte sin necesidad de ocupar como primera línea las dietas restrictivas, ¿ya? Ocupar otras estrategias que nos van a ayudar a que perduren el tiempo. Si todavía no me conoces, quiero que sepas que soy Angelina Musalem Jiménez, soy nutricionista materno-infantil. Es un área que me apasiona, me encanta poder guiar a las madres en la preparación de su embarazo, en la gestación y obvio también en el posparto que yo también he atravesado y obviamente también en la alimentación complementaria de sus bebés. Pero antes de eso, soy mamá de una hermosa niña de 2 años y medio, pero ojo, antes de eso, soy mujer. A pesar de que abarco distintas áreas y que sí, también me enfoqué bastante y me enfoco bastante en consulta en ver a bebés y a niños, me empecé a dar cuenta en consulta de que había una necesidad muy grande en las mujeres con respecto a cómo percibían su propio cuerpo, pero también con respecto a su energía, a que estaban muy fatigadas y la salud mental de ellas. Y la verdad es que muchas de ellas sí estaban en tratamiento psicológico, pero muchas de ellas no llevaban un estilo de vida desde el punto de vista de la alimentación, de los hábitos, que pudieran contribuir en este estado mental favorable. Y ojo, no estoy diciendo que debamos dejar de lado la terapia psicológica, que es fundamental, pero sí es necesario complementarla con la nutrición y los hábitos, porque créeme que es súper importante. Y por otro lado, también hay suplementos que te pueden apoyar en este estado mental emocional que estamos atravesando en el posparto. Créeme que las mujeres que atendía en consulta eran mujeres increíbles y yo sé que tú también eres una de ellas. El tema es que uno se siente tan fragmentada en el posparto que siente que esa mujer increíble que en algún momento fue, como que desapareció. Y a pesar del nivel de compromiso que pudiesen tener o que yo pudiera ver, ¿cierto?, en ellas, les costaba seguir en este proceso. Y claro, están en un momento mucho más vulnerable en el que yo dije, creo que es necesario que estas mujeres, que están en un periodo muy distinto al de una mujer en otra etapa, sepan y entiendan que metabólicamente hablando, ellas están en una posición distinta, ¿ya? Por lo tanto, que una nutricionista que no está enfocada en el periodo perinatal atienda, ¿cierto?, a estas mujeres es sumamente frustrante porque no es lo mismo metabólicamente hablando ni tampoco emocionalmente hablando. Y entendí algo súper importante, no es que las mujeres que estamos en posparto tengamos falta de voluntad. El problema es que la mayoría de los profesionales están intentando aplicar reglas e indicaciones que no están enfocadas en el posparto. Vamos a entenderlo de manera muy simple en este video. Aquí ocurre que hay una caída abrupta de estrógeno y progesterona. Si estás aparte amamantando, hay un aumento de prolactina y también de oxitocina. Y además, casi todas las madres, y con esto extiendo el posparto hasta 3, 4 años de los niños, dependiendo si son madres que se quedan en el hogar, ¿cierto? Hay un estrés constante, hay una demanda física constante también y hay un sueño fragmentado. Y todo esto forma parte de los hábitos en torno también a la alimentación. Y como resultado de todos estos cambios a nivel hormonal y a nivel de rutinas, obviamente aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés. Cuando el cortisol está aumentado de manera crónica, aumenta el apetito, aumenta el almacenamiento de grasa abdominal, pudiendo generar también resistencias a la insulina transitorias. Entonces pasa que cuando tienes más hambre
obviamente aparte del amamantamiento que genera un gasto energético mayor y por lo tanto mayor necesidad energética, no estamos hablando de una ansiedad sin motivo. Estamos hablando de que naturalmente el cuerpo va a requerir más energía producto de que es como que el cuerpo estuviera trabajando de manera demasiado rápida producto de este cortisol elevado. Además, en este periodo, el cuerpo se vuelve mucho más eficiente para poder guardar energía. Es decir, en este momento tu cuerpo está priorizando sobrevivir y producir leche, no para volverse más definido. Entonces yo creo que también parte de la base de entender de que iniciar un proceso de cambio de hábitos tiene que venir acompañado de la autocompasión y por supuesto eso tiene que venir acompañado también del conocimiento de, en este momento mi metabolismo es este, que por supuesto no tiene nada que ver con que no podamos hacer cambios en nuestro cuerpo respecto a su composición corporal. Con los conocimientos necesarios y enfocados en posparto lo podemos hacer, pero de manera paulatina. Por eso, muchas veces restringir calorías, que por supuesto hay un límite en la restricción de calorías en el amamantamiento, pero en caso de que no estés amamantando, restringir calorías de manera exagerada podría aumentar el estrés, la inflamación y sentir mucha más hambre, lo que puede hacer que volvamos a este círculo de aumentar el apetito y aumentar atracones. Otro punto del que casi no se habla es de la microbiota intestinal, que me imagino que ya has escuchado bastante, que es este universo de microorganismos que conviven dentro de nosotros, ¿cierto? Particularmente en el colon, y que cuando están en equilibrio promueven la salud en general, literal. La salud en general a nivel metabólico, a nivel hormonal, a nivel del sistema inmune, la consistencia de tus heces y muy importante también a nivel mental y emocional. Y durante el embarazo y el posparto se ha visto en estudios científicos que tiene modificaciones importantes. Y por supuesto también hay una herencia que se da desde tu microbiota a la microbiota del bebé, tanto en el embarazo como en el posparto con la lactancia. Y considerando que el intestino produce neurotransmisores súper conocidos como la serotonina y la dopamina, obviamente si tu digestión o si tu alimentación y tus hábitos están alterados y no están en el mejor camino, obviamente también va a afectar a nivel emocional, mental. Por eso creo que cuando hablamos de posparto no podemos enfocarnos solamente en cómo se ve el cuerpo, sino que literalmente el posparto abarca tantas áreas que lamentablemente han sido separados los profesionales según el área. Por ejemplo, usualmente, dime la verdad, asocias a una nutricionista para poder bajar de peso en el posparto, para poder volver a verte como quieres verte. Pero en realidad la nutrición y los hábitos va muchísimo más allá. Va literalmente en cómo te puedes sentir, desde sentirte mucho más fuerte, que tu sistema inmune se sienta más fuerte, de que sientas menos fatiga y te sientas con más energía, de que sientas la motivación también, que también va disminuyendo bastante en el posparto, de que también tengas un mejor sueño, porque claro, hay nutrientes que afectan en la calidad de sueño y muchas otras áreas. Por supuesto también que es la composición corporal. Lo otro también súper importante es que en consulta he visto muchas veces que las mamás llegan con el propósito de bajar de peso o mejorar su composición corporal y están amamantando. Entonces, siempre me mencionan de que no quieren alterar esta nutrición entregada por medio de la leche materna a sus bebés. Y debo decirte algo, la leche materna en general es perfecta. O sea, tendrías que estar muy bajo peso o con deficiencias muy importantes para que pudiera afectarse. ¿Ya? Pero obviamente si hay nutrientes críticos que pueden afectar en la calidad de la leche o pueden verse modificadas en la composición de la leche, como lo son, por ejemplo, las grasas, como la omega 3, ¿cierto? Y la calidad de las grasas en general, ya si hay mayor consumo o tendencia hacia grasas no saludables, también la leche materna podría estar secretando mayor tipo de estas grasas. Lo mismo pasa con vitaminas hidrosolubles, como por ejemplo la vitamina B12, que a nivel neurológico es súper importante también. Y estas dependen de la alimentación. Entonces finalmente te das cuenta de que no es solamente un objetivo en particular, sino que también tener en vista muchos objetivos a la vez, pero sin estresarte, ¿ya? Sino que tener el enfoque de que la alimentación y la nutrición va mucho más allá de la cantidad, sino que también va en la calidad. Ahora, quiero darte un poco más de estructura de cómo trabajo. Estos son los 5 pilares con los que trabajo con mis pacientes. Primero, la nutrición estratégica. No se trata solamente de andar contando calorías, ¿ya? Siempre le digo a mis pacientes que la intención de
yo entregarles un plan de alimentación con X cantidad de calorías es para entender de que de esa manera vamos a obtener un efecto en nuestro organismo que nos permita modificar la composición corporal, es decir, aumentar el porcentaje de masa muscular y disminuir el porcentaje de grasa. Pero no es el objetivo principal. La calidad de la alimentación, es decir, que consumamos X cantidad de proteína, X cantidad de fibra dietética, que es parte de los carbohidratos también, X calidad de grasas, que también va a influir sobre mi composición de grasas y sobre qué tipo de energía se ocupa cuando hacemos ejercicio, por ejemplo. Todo eso es parte importante de cómo se lleva una alimentación, cómo se lleva un plan de alimentación. Entonces es clave esta organización semanal que yo siempre le entrego a mis pacientes por medio de más calidad de alimentación versus solamente enfocarnos en la cantidad de la alimentación para poder llegar al objetivo que ustedes quieran. Segundo, regulación del cortisol, que creo que es una hormona que sí o sí de la que tenemos que hablar y entender en el posparto. Es decir, dormir mejor cuando sea posible, entendiendo que tenemos un sueño fragmentado en el posparto. Sí, por medio de la nutrición yo doy estrategias que te permitan dormir mejor o por lo menos en esos momentos en los que no estés despierta para poder estar con tu bebé, que tengas una mejor calidad del sueño de la que tendrías si no aplicaras estas estrategias. Y obviamente eso sí va a tener impacto a nivel metabólico y te va a ayudar de manera indirecta, a que podamos mejorar la composición corporal. Respetar tus horarios de comida en general, porque en el posparto también tenemos que hablar de crononutrición. Crononutrición sería la nutrición o la alimentación enfocada en horarios, ¿ya? Cuando comemos a ciertas horas, entendiendo de que el cuerpo, el metabolismo del cuerpo se manifiesta de diferentes formas en ciertos horarios, por ejemplo a nivel nocturno, ¿ya? Y eso sí también lo entienden y lo tienen que entender mis pacientes cuando hablamos de posparto. No hacer ayunos prolongados que vayan a estimular esta liberación excesiva de cortisol y que por lo tanto generen el efecto contrario que no quiere. Y obviamente no hacer cardio excesivo que vayan a generar esta elevación de cortisol. Y estrategias, por supuesto, de autocuidado y siempre digo acompañado de terapia psicológica, porque todo esto de manera integral va a ayudar a que vayas a disminuir el cortisol y por supuesto que vaya a apoyar el objetivo que tengas de mejorar tu composición corporal. Tercer punto, movimiento inteligente y paulatino. Si no haces nada de ejercicio por el momento, empezar a caminar 8.000 pasos diarios, que es lo que dice la evidencia, que es sumamente importante a nivel metabólico y también en cambios fisiológicos, es un súper buen punto de partida. Y luego, cuando ya te sientas habituada a este hábito, que lleves 2 semanas, ya podemos empezar con ejercicios de fuerza. Obviamente siempre con el pase del ginecólogo después del puerperio. Muchas veces creemos, y me pasa muchas veces en consulta, de que me preguntan las mamás, oye, pero ¿y si hago solamente caminatas y se mantienen con esto? Es súper importante entender que sí, a nivel cardiovascular existen muchos estudios que refuerzan la importancia para los cambios metabólicos, mejorar la composición corporal y que reduce el porcentaje de grasa cuando se hace con cierta frecuencia y cierta cantidad, pero complementarlo con fuerza, también la evidencia indica de que es mucho mejor porque de esa manera aumentamos el porcentaje de masa muscular y al aumentar la masa muscular, es súper importante entender esto, el músculo requiere, mientras más músculo, más energía va a requerir para que pueda trabajar. Y al requerir más energía, este gasto energético que necesita el músculo va a ser que al gastar más, por supuesto, vas a reducir más grasa. Además, a nivel metabólico se ha visto que la masa muscular contribuye también por otro lado y los ejercicios de fuerza contribuyen a mayor sensibilidad a la insulina y por lo tanto la probabilidad en caso de que hayas venido de una diabetes gestacional promueve un montón de que reduzcamos la probabilidad de continuar con esa diabetes o continuar con una resistencia a la insulina, que muchas de mis pacientes también desde la gestación venían con una resistencia a la insulina y podamos apoyar este proceso metabólico y acuérdense, a mayor resistencia a la insulina, mayor es la dificultad para disminuir el porcentaje de grasa. Entonces los ejercicios de fuerza nos ayudan desde este punto de vista para que sea más fácil para el cuerpo reducir el porcentaje de grasa y que no cueste tanto versus hacer solamente ejercicios a nivel cardiovascular, que no tiene el mismo efecto a nivel de resistencia a la insulina. Cuarto punto y súper importante, la relación con la comida. Para mí esto es clave y creo que es importante saber cuál ha sido la relación que has llevado con la comida desde que eres pequeña incluso, ¿ya? Porque eso en general marca la tendencia de cómo va a ser tu relación con la comida ahora,
¿ya? He atendido muchas pacientes, no solamente en gestación, sino que en general tienen una relación con la comida bastante fragmentada y por eso me gusta también mucho atender alimentación complementaria, porque piensa de que según cómo llevaste la alimentación complementaria o cómo llevaron contigo la alimentación complementaria, una alimentación en donde te obligaban a comer hasta la última cucharada, en donde te obligaban a terminar el plato, eh, es muy difícil que puedas reconocer tus señales de saciedad y de hambre. Claro, uno dice, oye, pero ¿cómo ahora siendo adulta voy a seguir la misma tónica? Créeme que sí, porque finalmente los primeros 2 años, todo lo que he estudiado, los primeros 2 años, los primeros 3 años que se habla de los primeros 1000 días de vida, marcan a nivel neurológico, mental, emocional, metabólico, marca lo que podrías tener ahora como rutina en tu alimentación. Entonces, pregúntate, ¿cómo te sientes cuando comes? ¿Te sientes culpable cuando comes un poco de más? Cuando te permites gustos, ¿te sientes culpable también? ¿O te restringes demasiado? ¿O te castigas cuando comes algo de más por medio del ejercicio o pensamientos que te hacen daño? Entonces creo que es clave enfocar también todo el tratamiento en posparto en este cuarto punto, que es la relación con la comida. Y teniendo en cuenta toda esta parte previa de cómo ha sido tu relación con la comida antes, podemos también tener una mejor perspectiva de cómo tratarlo también en el posparto, de tener una mirada, como te decía, de mayor autocompasión, ¿ya? Por medio de la flexibilidad, lo que no quiere decir que vayamos a tener disciplina. Ser disciplinados no tiene nada que ver con que no haya flexibilidad en esa disciplina, ¿ya? Y eso es lo que a mí me gusta darles a mis pacientes, darles una estructura, pero que esta estructura también sea flexible, porque a mayor conocimiento que tú tengas, un conocimiento por supuesto bien guiado, no este conocimiento obtenido por ChatGPT que muchas veces genera más confusión y genera más ansiedad, un conocimiento bien enfocado, siempre va a ser bueno para que tú puedas entender el trasfondo de lo que estoy viviendo y de esa manera cómo puedo ahora, con este conocimiento, enfocarlo a tener una mayor estructura, es decir, disciplina, pero también siendo flexible, entendiendo que si quiero mantener esto a largo plazo, obviamente tiene que haber flexibilidad. Porque ¿qué me pasa o me pasaba, cierto, con muchos de mis pacientes? Que llegaban, me decían que habían bajado X cantidad de kilos, que lo habían logrado súper bien, pero que les había durado un tiempo, luego subían nuevamente y era justamente por esta rigidez en estos planes de alimentación que muchas veces ellas mismas se autoimponían. Entonces, la disciplina siempre tiene que ir de la mano con la flexibilidad. Eso es súper clave. Y el conocimiento. El conocimiento es clave porque eso te permite también una toma de decisiones inteligente, en el que tú sepas de que si comes, por ejemplo, en la práctica, un alimento hipercalórico que no está dentro del plan de alimentación, entendiendo qué es lo que ocurre en tu metabolismo, sabes que eso no va a producir un gran cambio o mayor alteración si eso no forma parte de tu rutina habitual. Y 5, hábitos sostenibles. Es decir, no es mi intención de que solo tengas una consulta nutricional conmigo, y no por mi beneficio, sino al contrario, por tu beneficio. Porque, uno, me gustaría que pudieras absorber el mayor conocimiento acerca de nutrición, pero también con el objetivo de que esto realmente sea sostenible. Mi intención siempre ha sido de que mis pacientes no dependan de mí para poder tener un proceso sanador de relación con la comida, de mejorar composición corporal. Mi intención es que realmente mis pacientes se puedan sentir empoderados en la toma de decisiones respecto a la alimentación y a los hábitos. ¿Qué significa esto? Que tú puedas tener el mayor conocimiento posible respecto a lo que yo tengo de manera reducida, de manera práctica, eh, y que después tú con el tiempo lo puedas ir aplicando sin necesidad de recurrir a mí. Por eso es que yo no busco cambios en 2 semanas, porque lo más impactante para ti sería que yo te dijera, vas a bajar 5 kilos en 2 semanas, pero no es así. Y sí, podrías hacerlo perfectamente, pero sí podríamos estar afectando con una restricción calórica demasiado elevada en la lactancia, sí podríamos estar afectando la liberación de cortisol, como ya lo vimos, y sí podríamos estar afectando en generar un efecto rebote, muy probablemente, porque si estamos haciendo una dieta demasiado restrictiva, posteriormente vas a querer volver a lo que antes tenías, ¿cierto? Y muy probablemente a tener atracones. Entonces mi intención es no buscar cambios rápidos e inmediatos, porque aparte de eso,
A mí me gusta mucho la lectura, ahí te voy a compartir también, si nos conocemos más y logramos compartir más, me gustaría compartirte también literatura desde la psicología, desde la neurociencia, y me gusta mucho el concepto de los hábitos que menciona hábitos atómicos. En general, para poder obtener un hábito, se necesitan 21 días para establecerlo, pero para que sea sólido y poder establecerlo realmente como hábito, para que lo hagas de manera, un poco de manera más inconsciente, más automático, se necesitan por lo menos 90 días, es decir, por lo menos 3 meses para que pueda ser establecido como hábito. Porque ahí podemos decir que realmente se consolidan estos hábitos. Por eso es que nació mucho en mí crear un programa de 3 meses para que, en base a todo lo que he mencionado, poder ayudarte realmente a poder generar esos cambios que tú tanto has buscado. Créeme que si hubiera tenido el conocimiento o quizás una persona al lado mío con el conocimiento que puedo entregarte en este programa, me hubiera encantado hacerlo hace 2 años atrás, cuando estaba empezando este posparto. Y todo lo que te acabo de explicar hoy es justamente, no es una teoría aislada, sino que es justamente la base de mi programa Renacer de Bluma. El nombre Bluma viene justamente de la palabra bloom. Bloom es florecer en inglés y ma de mamá. Entonces finalmente viene a ser una madre que florece. Y renacer justamente es este renacimiento, porque yo no creo que la maternidad volvamos a ser la que éramos antes. Yo creo que realmente es un renacimiento. Te vuelves a conectar contigo y de una manera creo que más elevada. Yo soy muy buscadora de lo espiritual, tengo una creencia y creo que pasamos a un nivel totalmente diferente cuando nos encontramos en la maternidad. Al principio muy caótico, pero realmente si estás acompañada en el proceso, puede ser un proceso súper sanador. Finalmente, este programa que es Renacer es un programa de 3 meses que está enfocado específicamente en el posparto, ¿ya? Y cuando hablamos de posparto, ojo, no nos referimos a los primeros 40 días, que es el puerperio, ¿cierto? Ni tampoco nos referimos al primer año de posparto, ¿ya? Yo tengo una hija de 2 años, 5 meses y me sigo sintiendo en el posparto. Mi hija tuvo hasta los 2 años lactancia y créeme que cuando desteté, viví un cambio emocional tan profundo con el destete porque piensa que acá hay nuevamente un cambio hormonal en el cuerpo y que se siente a nivel no solamente fisiológico, sino que también a nivel emocional. Y este programa, por lo tanto, se extiende a mamás que pueden tener incluso niños de 4 años y sobre todo se extiende cuando hablamos de mamás que decidieron quedarse en el hogar con sus pequeñitos, ¿ya? Y que necesitan volver a reconectarse con ellas mismas, con esa mujer que vive dentro de ellas. En esas 12 semanas vamos a estar trabajando fuertemente, como te decía, desde la educación, es decir, yo quiero proveerte de conocimientos, de nutrición y de hábitos para que tú de verdad te sientas lo más empoderada posible. Y cómo cada semana yo te voy a estar compartiendo clases de nutrición en donde vamos a hablar acerca de crononutrición, como te decía, de nutrición y microbiota intestinal, no solamente enfocado para mejorar el tránsito gastrointestinal, sino que también desde ese eje intestino-cerebro en el que a través de la alimentación y de los hábitos podemos modificar también el cómo nos sentimos a nivel neurológico, como también por medio de ciertos nutrientes críticos, que muchas veces no se habla de esto en el posparto, de qué nutrientes necesito en particular para poder optimizar este proceso y sentirme mucho mejor, ¿ya? De qué tipo de magnesio, por ejemplo, ocupar en caso de que necesites mejorar tu calidad de sueño, pero no solamente la calidad de sueño, es por ejemplo también de reducir la sobreestimulación del sistema nervioso. Vamos a hablar de cómo hacer esa regulación hormonal desde la nutrición también y los hábitos, de cómo mejorar la relación con la comida, de cómo comenzar los hábitos de ejercicio físico y hacerlo de manera paulatina y sostenible, de cómo hacer una organización inteligente entendiendo de que en el posparto de verdad que el tiempo no abunda, sino que escasea, y cómo hacer, por ejemplo, batch cooking para poder organizar la alimentación a nivel semanal y de esa manera ya tengas todo preparado, o al menos gran parte de ello, por supuesto que con la ayuda de tus más cercanos. Eh, yo siempre soy partidaria de que uno tiene que pedir la ayuda y sobre todo en este periodo, si necesitas ayuda, pídela. Ya, no soy partidaria de esperar a que alguien, y creo que lo aprendí mucho en el posparto, de esperar a que te ofrezcan la ayuda. Pídela.
Estamos en una posición tan vulnerable y sobre todo las que recién comienzan en este posparto y cuando se trata de la organización de los hábitos de alimentación, necesitamos esa ayuda para poder organizarnos de manera semanal. Así que sí, pide toda la ayuda que necesites para poder hacer de este proceso mucho más llevadero y menos estresante. Y obviamente dentro de estas clases vamos a hablar de cómo, al final, ¿cierto?, poder mantener estos hábitos a largo plazo, ya que no queden solamente en esos 3 meses, sino que se mantenga en el tiempo. Fuera de las clases, es decir, fuera de la educación, por supuesto que vamos a tener también un plan de alimentación enfocado en tu objetivo en particular. Es decir, si eres una paciente que me ha pasado, pacientes en posparto que al contrario de subir, bajan mucho de peso por este sobreestrés, dejan de comer porque no tienen tiempo y por otros motivos, ¿cierto? Enfocado, por ejemplo, en el objetivo de aumentar peso de manera inteligente, aumentando masa muscular y apoyando ahí el porcentaje de grasa para que se mantenga o se reduzca dependiendo del caso. Como es online, la evaluación del porcentaje de grasa y masa muscular se hace en base a mediciones que yo te voy a mencionar cómo debes hacerla. Lo único que necesitas es cinta de medir, como las winchas de costurera, y necesitas una pesa. Con eso estamos ok. Yo hago la evaluación y a esa evaluación de composición corporal, yo determino en ese caso qué necesitaríamos en tu caso para apoyarte en el proceso de mejora de composición corporal. También va a depender si tienes enfermedades crónicas de base o si tuviste enfermedades durante la gestación, si tuviste diabetes gestacional, si tuviste, por ejemplo, preeclampsia. El enfoque nutricional y la dietoterapia que se llama se enfoca en base también a las patologías de base. Y por supuesto también me mandas los exámenes que tengas a la mano. Idealmente en los últimos 6 meses hacemos la evaluación y en caso de que hayan pasado 6 meses o más, obviamente solicitamos nuevos exámenes y hacemos la evaluación de ellos también. Y en base a deficiencias que encontremos, obviamente te doy la suplementación indicada para que puedas hacer de este proceso mucho más completo y te sientas mucho mejor. Cada mes además vamos a tener encuentros en vivo, en donde entre todas las participantes nos vamos a encontrar, vamos a resolver dudas, vamos a establecer metas semanales, es decir, como nos vamos a encontrar cada mes, vamos a establecer 4 metas para cada semana. Y semanalmente yo te voy a estar recordando en nuestro grupo de WhatsApp, en donde nos vamos a estar acompañando y yo voy a estar guiando este grupo de WhatsApp y en algunas ocasiones, cuando se trate de encuestas que les voy a hacer, voy a dar paso libre para que puedan dar sus respuestas en este grupo respecto a las preguntas que yo les voy a hacer. La idea de estos encuentros en vivos, además de la resolución de dudas, es que también compartamos experiencias con respecto al proceso de este programa, pero también poder guiar con respecto a estas metas semanales y motivar, por supuesto. Entonces, si te fijas, este programa busca realmente acompañarte en el proceso y es mucho más completo que una consulta nutricional aislada, porque además, en este caso, de crear un plan nutricional enfocado en los objetivos, también tenemos lo que contempla una consulta nutricional, que es la revisión de los exámenes, solicitud de exámenes en caso de ser necesario y de también la suplementación necesaria en el proceso. Pero aparte de eso, tenemos un seguimiento continuo, tenemos el establecimiento de metas semanales, que muchas veces pasa eso en consulta, que es como nos vamos súper motivadas después de la consulta, pero después de la consulta ahí quedamos y el mes completo nos cuesta, como perdemos como la motivación a las 2 semanas y ahí hasta que volvemos nuevamente a la consulta, que te digo, la mayoría de las veces no es al tiro al mes siguiente. Entonces, en este caso te mantienes de manera constante motivada, no solamente por mí, sino que también por todas tus compañeras en el mismo proceso. Obviamente vas a tener la opción también de hacerme las consultas necesarias, ya sea por correo o vía WhatsApp. Lo importante es que sepas que 2 veces a la semana yo voy a estar contestando todos los correos y las preguntas de WhatsApp para que tengas claridad de estos 2 tiempos a la semana para la resolución de las dudas en particular que tengas antes de los encuentros en vivo. Este programa va a venir además de las clases con material práctico que te pueda ayudar también a llevar a cabo el plan de alimentación y el seguimiento como el tracking, y por lo tanto ten claro que este programa no es solamente una dieta o un plan de alimentación, sino que es mucho más completo que eso. Te aseguro que si eres capaz, te aseguro que eres capaz de llevar este proceso y poder cumplir el objetivo que te establezcas. Siempre, como digo, desde la autocompasión, con disciplina, pero también con flexibilidad. Entonces, finalmente, el objetivo de renacer de Blumá no solamente nace con el objetivo
yo sé que la mayoría de nosotras tiene de volver a recuperar su cuerpo o la composición corporal. Pero créeme que a medida que pasa el posparto, lo que más uno quiere es recuperar esa energía, recuperarse de la fatiga mental y física que tiene, recuperar también el sistema inmune que, como te digo, siempre se ve muy decaído, pero por supuesto también volver a sentirse uno desde el punto de vista mental, emocional, que por supuesto desde la nutrición y los hábitos podemos volver a reconectar con esa parte de nosotros que sentimos perdido. Quiero terminar con mis sinceros deseos de poder ayudarte en este proceso. Creo que yo soy muy creyente en Dios y creo que Dios me permitió atravesar este proceso del posparto como lo atravesé. Yo soy de una ciudad en donde no tenemos red de apoyo cercana. Gracias a Dios tenemos una familia súper apañadora, pero están en ciudades distintas. Esto me ha permitido, gracias a Dios, entender quizás la posición de muchas mamás que están en la misma situación, que están solas atravesando el posparto, quizás otras en otros países solas. Y de esta manera poder tener mayor comprensión de qué manera puedo desde mi expertise poder ayudar a mis pacientes, no solamente con el objetivo con el que se ha conocido a la nutricionista, que es asociado al peso y composición corporal, sino que también ha ayudado desde la neuronutrición, que también es uno de los temas fuertísimos que vamos a hablar en las clases, para poder ayudarte de manera mucho más integral en el proceso. Y quiero decirte de que si sientes que este es tu momento de cambiar esa sensación de no sentirte tú y querer empezar a reconectar contigo misma, que es un proceso largo, pero ya empezarlo es exquisito. Renacer de Blumás sí puede ser tu espacio. Y yo feliz de poder acompañarte y guiarte en eso. Eso. Gracias por estar aquí.